Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Espero que se encuentren bien esta mañana al iniciar este día 26 de enero, que estudiaremos la lección que tiene como título Entrar en su reposo. Y antes de continuar, nuevamente, como de costumbre, le vamos a pedir que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Padre, que tu morada es en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Venimos ante ti, Padre Celestial, pidiendo tu bendición y tu protección y tu guía en este estudio. Gracias, Padre, por ser bueno con nosotros. Pedimos que nos ayudes a abrir nuestra mente y a entender el mensaje que tú tienes para nosotros, de tal manera que podamos hacer cambios necesarios para obedecerte en todo, Padre. Quédate con nosotros, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como habíamos dicho, ¿verdad? El título de hoy es Entrar en su reposo. Y los textos claves que tenemos son varios y están en hebreos, la mayoría. El primero 3:11, el segundo 4:1 y luego los versículos 3, 5 y 10. Hebreos 3:11 dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y el Hebreos 4:1, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Allí mismo el versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y en el versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y en el Hebreos 4:10 termina con esta frase, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que cuando nosotros estamos hablando del reposo, no solamente se está refiriendo al sábado, aunque buena parte de eso es eso, entrar en el sábado. El sábado en su texto hebreo, pues en realidad se pronuncia Shabbat y pues quiere decir descanso. Pero no solamente se refiere a dejar de trabajar, sino que también cuando uno tiene cargas, uno tiene preocupaciones, pues inquietudes, vicisitudes, llámesele lo que sea. Cuando uno tiene muchas cosas en la mente, uno no puede descansar porque esas cosas no lo dejan descansar. Como hoy en día, hermanos, estamos plagados de todas cosas que nos tiran a cada rato en la televisión, en la radio, en las redes sociales, y de lo que menos nos hablan es de Dios. Y nosotros estamos tan ocupados, nuestra mente es tan ocupada en todas estas cosas que a Dios dejamos a un lado.
Pero cuando nosotros entendemos el concepto de reposo y en realidad entramos en el reposo y aceptamos a Dios, entonces nosotros comprendemos qué es vivir confiado y no nos preocupan esas otras cosas, porque hemos entrado en el reposo de descansar en Dios. Cuando nosotros descansamos en Dios, nuestra mente, a pesar de todo lo que está pasando, está tranquila. Y ese es el tipo de descanso que Dios nos invita. Miren lo que dice el autor de esta lección. Dice, Dios no nos invita simplemente a descansar, nos invita a entrar en su reposo. A lo largo de la Biblia, reposo puede denotar simplemente la paz que hallarían en la tierra prometida de Canaán, como lo menciona en Deuteronomio 3. El templo donde descansaba el arca del pacto, cuando lo menciona en 2 de Crónicas 6:41, o el mismo sábado en el que Dios y los israelitas descansaban de su trabajo, como se presenta en los 10 mandamientos del Éxodo 20:11 especialmente. Entonces, bajo ese concepto, en el libro de Hebreos, el capítulo 4, del versículo del 9 al 11 especialmente, nos muestra el concepto principal. Claro que implica el sábado, pero abarca muchas cosas más, como esas áreas de las que ya hablamos. Y dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y lo más importante viene acá, porque dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, cuando nosotros no reposamos en Dios, cuando no confiamos en Él, cuando no guardamos el sábado, cuando no le entregamos nuestras cargas, nosotros estamos siendo desobedientes. Así es que es muy importante que tengamos eso en mente. Y cuando nosotros somos obedientes, entonces podemos hacer lo que nos dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Al trono de qué? De la gracia, porque no es méritos que necesitamos, es un regalo de Dios. Y si nosotros vamos confiadamente al trono de la gracia, ¿qué vamos a alcanzar? La segunda parte del versículo dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nosotros podemos ver de cómo este descanso implica no solamente el sábado, sino que implica todo nuestro ser. Claro que el descanso sabático es importante, porque en eso nosotros reconocemos a Dios no solamente como nuestro creador, como lo menciona en Génesis, y la conexión que se hace en Éxodo 28:11, pero también como nuestro Redentor, como el énfasis que le da Deuteronomio 5 del 12 al 15. Y cuando nosotros tenemos eso en mente, esa redención nos lleva al templo celestial. Vamos al trono porque esa redención que Dios nos da en Cristo nos da ese acceso al trono de la gracia. Y por eso nosotros podemos obtener la salvación, como lo menciona Hebreos 10 del 12 al 14. Entonces nosotros podemos ver de que ese concepto de entrar en su reposo no solamente implica el sábado, aunque el sábado es un inicio para que podamos entender ese concepto, pero implica mucho más que eso. Entonces, si Dios nos promete que descansemos y obedezcamos, que no seamos desobedientes y entremos en su reposo, es porque Él sabe lo que va a pasar. Y Él quiere que nosotros sepamos que al final del gran conflicto, lo más importante es que nosotros confiemos en Él y no en nadie más. Porque nosotros vamos a esa ciudad, como se menciona en Hebreos 11:10, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. O sea, es una patria celestial y, y ese es una restauración total. Cuando nosotros entramos en ese reposo, cuando entremos a la ciudad de Dios, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber nada negativo, no va a haber nada de maldad.
Y eso es lo que causa ese entrar en el reposo de Dios. Cuando nosotros reposamos en Dios, entonces podemos tener no solamente paz física, sino que también paz mental. Que el Señor nos ayude a que podamos entrar en su reposo. Oremos. Amantísimo Padre, que tu morada es en los cielos. Gracias por este mensaje tan bonito que tú nos mandas en el libro de Hebreos, para recordarnos, Padre Celestial, que nuestro destino final no es aquí en esta tierra, pero estamos a vísperas de entrar en esa tierra prometida, donde no habrá más llanto, más dolor, más maldad, Padre Celestial. Y nosotros podemos gozar un poco de eso aquí en esta tierra cuando confiamos plenamente en ti. Porque si ponemos la mirada en nuestro consumador, nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos entrar en esa paz. Por eso es que Él nos dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser obedientes y entrar en tu reposo. Quédate con cada uno de mis hermanos y con tu servidor, Padre Celestial. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, eso ha sido todo por hoy para las lecciones de escuela sabática de las iglesias del Valle Imperial. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.